Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Mi nombre es Horacio García. Estoy como gerente de producto de Anomaly. El día de hoy vamos a platicarles un poco de esta marca. Va a ser introducción a inteligencia de amenazas y cómo Anomaly precisamente ayuda a detectarlas y precisamente a dar una mejor respuesta, ¿no? Cómo nos puede ayudar a tener una mayor capacidad para dar respuesta a este tipo de amenazas. El día de hoy nos acompaña Iker Alonso de Anomaly precisamente, y está también gerente de producto Leopoldo Álvarez. Quiero recordar que este webinar se va a estar grabando. Voy a estar al pendiente de las dudas que tengan en el chat. Podemos ir haciendo ahí también algunas preguntas, las vamos a ir respondiendo. Y se va a subir a la plataforma de Maps University, para que si tienen más adelante alguna duda, quieren regresar y ver alguna consulta, va a estar disponible para que lo puedan revisar en el tiempo que ustedes lo requieran. Pues nuevamente, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Y pues bueno, Iker, muchas gracias por venir. Te doy la palabra. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por asistir a este evento. Gracias por Maps por darnos la oportunidad de presentar el producto y estar aquí con ustedes. Va a ser una presentación un poco más platicada que demostrada. Como es una introducción, me gusta hacer de esta forma. ¿Qué es lo que hacemos? Antes que nada, me gusta dar el contexto que como responsables de seguridad, como responsables de ITR, como dueños de negocios o siendo las cabezas de área, normalmente debemos de tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos importa a nosotros que se proteja? ¿Qué es lo que más nos interesa? Puede ser un equipo de red, puede ser un equipo de cómputo, puede ser un file server, pueden ser muchas cosas. Normalmente no tenemos identificado estos objetos porque tenemos la idea de que perímetro para adentro todo está bien, perímetro para afuera todo es inseguro. Pero no tenemos esa clasificación de activos, no sabemos qué tan riesgoso es si alguien lateralmente nos infecta o se lleva información. El otro tema es quién nos puede atacar. Normalmente no asumimos que alguien nos va a atacar o que somos parte de una campaña muy, muy global o que somos parte de las miles de víctimas. Rara vez es la compañía que nos dice, yo sé que soy blanco, salvo las financieras, yo sé que soy blanco, yo sé que están usando mi imagen, yo sé que están buscando una forma de ingresar a mis servidores, de ingresar a mis equipos de red o campañas de phishing exclusivas para mí. Y la otra es qué plan tenemos para contrarrestar a estos actores tratando de encontrar nuestros tesoros. ¿Cómo sabemos que estas personas están buscando nuestros activos? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Y qué formas deben de ser donde se encuentran? Esto es como pasaba antes. Hace muchos años teníamos una recolección de inteligencia por parte de nuestras amenazas. Teníamos a los ciberterroristas, teníamos códigos maliciosos, teníamos hackers, teníamos grupos que empezaban, grupos colectivos, pero eran grupos locales. Era un grupo en México, un grupo en Argentina, tal vez un grupo en Latinoamérica. No era algo tan global, aunque se empezaba a ver. Tal vez solamente si hablaban español era el mercado que estas grupos o estos atacantes buscaban. Y los ataques se publicaban en sitios de noticias, correos, Mirk, ICQ, muchos métodos antiguos de comunicación, incluso Messenger. ¿Y qué era lo que teníamos como nuestras fuerzas aliadas? Muchas veces eran los fabricantes o algunas universidades o algún conocido. Era la única forma que teníamos de contrarrestar estas amenazas porque queríamos la protección de nuestros usuarios, de nuestra compañía, de nuestros activos. En la actualidad tenemos que hay 6 trillones de daños por ciberataques en los últimos 12 meses. Se efectúa un ataque nuevo cada 39 segundos, una superficie de ataque de un número que se está quedando corto porque cada día hay más. Ahora hay Internet de las cosas, el IoT, con relojes, lavadoras, Google Home. Ya no pasamos simplemente de los equipos de cómputo, de las tabletas, ya estamos en una etapa donde cualquier cosa conectada a la red ya es un riesgo porque no podemos estar controlando qué sí se puede o qué no se puede, porque como comentaba, puede que en nuestro perímetro ideal alguien se conecte y lateralmente empiece a moverse.
millones de equipos y de datos se comprometen día a día y hay veces que ni siquiera estamos al día de qué está pasando. La ciberseguridad está evolucionando y no siempre estamos al día de lo que está pasando. No estamos al tanto internamente de cómo nos puede afectar. Por ejemplo, a British Airways le pasó hace menos de 2 meses cuando sufrieron su brecha de seguridad. No era que en ese momento alguien se metió y alguien lo logró. Era alguien que estuvo desde adentro varias semanas con varias formas de atacarlos y cómo hacerlo. Y ahí es donde viene la inteligencia de amenazas. Por ejemplo, Forrester define la inteligencia como los detalles, las motivaciones, los intentos y las capacidades de los actores internos y externos. ¿Cómo conocer estas vulnerabilidades nos puede afectar? Aquí pongo un ejemplo de bases de datos, todas las bases de datos de 5 años, 2011 a 2015, no tan lejos, pero podemos verlo desde perspectiva ya con un poco de tiempo. Simplemente hubo 331 vulnerabilidades en algo tan popular como MySQL. Oracle tuvo casi 200. Estamos hablando de que son muchas vulnerabilidades de algo tan fundamental como una base de datos. Y si uno no está al tanto de las vulnerabilidades de sus bases de datos, de sus servidores, de sus aplicativos, de las capas de middleware, de los equipos de virtualización, vamos sumando vulnerabilidad tras vulnerabilidad y tenemos muchísimos riesgos. Y conocer tanta información se empieza a poner un poco pesado para los equipos, porque normalmente los equipos en Latinoamérica de seguridad son parte de infraestructura, entonces ellos tienen que llevar toda esa operación. Uno de los problemas que hemos visto es que los equipos no conocen la cantidad de plataformas de hardware que tienen que soportar y que a su vez tienen que actualizar y de las amenazas que existen específicamente para esos equipos, para esas plataformas, para ese hardware. También hay ocasiones en que no entienden la criticidad por el riesgo operativo que lleva estas vulnerabilidades. La forma en la que vemos nosotros el análisis de estas cuestiones es qué agentes nos van a atacar. ¿Van a ser hostiles? ¿No van a ser hostiles? Puede que sea un empleado molesto, puede ser alguien que nos esté cazando porque ya sabe cuáles son nuestras vulnerabilidades, porque sabe cómo operamos, porque se fue de una forma no tan amigable cuando terminó su relación laboral. Puede ser un partner que estuvo trabajando con nosotros que se nos olvidó pedirle las contraseñas o deshabilitar sus usuarios o dejó algo que no sabemos habilitado en un software, en una configuración, o simplemente puede ser un mal entrenamiento. De ahí pasamos a los hostiles, que ya son profesionales, que están dedicados a hacer daño, que saben que nosotros somos un buen blanco porque tenemos una seguridad elemental o mala, o que siempre usamos las mismas contraseñas, o ya tiene a alguien infectado. Debemos de saber cuál es el perfil de esta persona, cómo nos va a atacar, cuál es la intención de ambos actores. Uno simplemente quiere hacernos daño, probablemente un daño más de marca, y el otro sí intenta obtener nuestra información o hacer daños a nuestros activos. Y la siguiente parte relacionada, de hecho, la primera lámina es cómo lo va a hacer, con qué técnicas lo va a hacer, con qué logística, con qué eficacia, cuánto tiempo se va a tardar, va a ser eficiente o no va a ser eficiente, va a usar nuestra infraestructura, va a rentar una infraestructura ajena, va a ser un botnet, va a ser un malware, va a ser una campaña de phishing. ¿Cómo hacerlo? En este ejemplo, tenemos que el grupo Fancy ver cómo se investigó a través del tiempo. Los analistas de seguridad decidieron que Fancy Bear era una amenaza muy grave que había atacado al Parlamento alemán, la Casa Blanca. De hecho, se usó para la campaña de Hillary Clinton para obtener información y se sabe que está aliado al gobierno ruso. Pero estos actores cada vez cambian su forma de atacar, sus activos, sus programas, sus kits, su malware. Entonces, llevar esta operación día a día es muy complicado. En Anomaly lo que hacemos es proveemos una plataforma donde no solamente se tiene el conocimiento general de las vulnerabilidades, también damos la capacidad para que ustedes hagan análisis como el que están viendo en pantalla. Con él, ustedes pueden llegar a tener el conocimiento de quién es este actor, de cómo lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, qué tecnología se está usando. Un ejemplo de una amenaza es esto. Tenemos un boletín que reporta qué está pasando, cómo está pasando, como le acaban de ver. Si está asociada a un incidente, por ejemplo, podemos decir Banxico, un actor, en el caso del video sería Fancy Bear.
Si hay una dirección de red, aquí sería un IP. Si hay un dominio en el que se distribuye malware, aquí lo podríamos poner. Si hay un malware, puede ser el nombre, puede ser el hash. Si viene embedido en algún archivo adicional, se pone el nombre del archivo o el peso. Si se explota un CVE, aquí se puede poner. Y si son parte de una campaña, aquí se puede poner. No es la única forma de hacerlo, es un ejemplo de cómo un boletín puede segregarse en varios componentes y a su vez estos componentes pueden hacer lo mismo con los otros. Entonces es una relación de muchos a muchos. ¿Cómo puede ser el flujo de una amenaza? Puede ser que el actor viva en Estados Unidos o Canadá, su objetivo sea un banco en Brasil, porque Brasil es uno de los mercados más lucrativos para el crimen organizado, pero no quieren que los brasileños o el mercado en general esté al pendiente de ello. ¿Dónde probarlo? En un lugar donde no tengan mucha seguridad. Podemos irnos a África, pero no voy a rentar nada en ninguno de estos dos lugares previos. No lo voy a hacer en África. Me voy a ir a un lugar donde tengan una regulación más laxa, donde sea más difícil el cuestionarme por qué tengo una botnet o por qué tengo unos servidores rentados, y me voy a Europa del Este y ahí empiezo a hacer los ataques. Pero también necesito una botnet, me voy a Rusia, se la contrato a alguien, y una vez que ya probé que mi campaña tiene éxito o que hay componentes que necesito mejorarlo, lo hago en Australia y empiezo otra vez la forma. Entonces, es una forma evolutiva de las amenazas, de los crímenes, de la operación de este tipo de personas, donde no solamente es hacer el daño, robar una parte, sino es mejorarlo. Es un ciclo de Lenin para los atacantes en la que ellos van mejorando día a día y con base a los resultados y a la operación, sus infecciones, su malware, la propia operación de ellos la van mejorando. Hemos visto que pasa muchas veces que las compañías de seguridad no sacan parches a tiempo, que no avisan, las propias compañías sufren varios ataques. Y esto nos da un problema de información, de seguridad. Cada día tenemos más información y las vulnerabilidades nos las da algo como Mitre. Tenemos SOCs externos, en México tenemos un par que nos dan información. Nuestra propia operación nos da mucha información, nos da muchas alarmas de seguridad. Nuestro CIEM nos puede decir, esto está muy extraño, tenemos demasiadas conexiones. Los propios actores envían campañas y nosotros como personas responsables de seguridad o de operación cada vez tenemos más fuentes para saberlo. El problema es que ahora tenemos tantas fuentes de información. ¿Cuál es la confiable? ¿Cuál es la que nos va a decir las cosas correctas? No es lo mismo la información que nos va a dar alguien para web abierta, que es la web que todos usamos, para deep y dark. Entonces, tener el conocimiento y saber específicamente de dónde viene toda esta información es muy complejo. Lo que nos llega a pasar como analistas es que la información se vuelve un monstruo, que tenemos que estar peleando con ella en lugar de utilizarla. Y en cierta forma deja de ser información y se convierte en datos, porque ya no tenemos la capacidad de analizar si este CV es cierto, si este CV no es cierto, si esta información que están diciendo lo es, si esta no lo es. El llevar a cabo la operación diaria se vuelve muy complicado, donde tenemos millones de indicadores de compromiso, tenemos billones de registros de eventos por día y tenemos complejas integraciones de seguridad porque empezamos a tener tantos equipos, tantas tecnologías, tantas marcas, tantas plataformas que llevar la integración con ellas es muy difícil. Y aquí viene la primera palabra que me gustaría recalcar, que es un indicador de compromiso. El indicador de compromiso puede ser una dirección de red, puede ser un dominio, puede ser una URL, puede ser un hash de algún archivo, puede ser un propio archivo. Un indicador de compromiso como tal es eso, es algo que nos puede prevenir, que nos va a dar un riesgo de que algo puede pasar. Y ese algo nosotros lo podemos pasar a un equipo tecnológico, a un equipo de red le podemos pasar un IP, a un filtro de contenidos le podemos pasar una URL, a un dominio, a un archivo. Y a un endpoint le podemos pasar todo eso. Entonces, este es el primer concepto que tal vez no habían escuchado, el indicador de compromiso, y es eso. Vamos al punto de que ahora tenemos en un solo canal de red, y ese es nuestro canal industrial, o incluso cuando ofrecemos VPN, pues tenemos muchas conexiones. Tenemos chat, tenemos páginas web, tenemos correo, tenemos flujos de negocio, tenemos metadatos.
Lo que hacemos ahora es con un SIEM capturamos el tráfico y eso es lo que vamos analizando. Vamos viendo qué sí debería de salir y qué no debería de salir, qué información puede estar poniendo en riesgo nuestra compañía, cuál no, y le ponemos ciertos criterios para que nos alerte. Es la forma en la que hoy analizamos el tráfico. Aquí pasamos a cómo detectamos el ataque. Este es un ejemplo muy simple de un ataque en el que alguien usa un ataque de día cero y empieza un ataque en general, pero no se va sobre los activos, se va sobre una cuenta de usuario. Puede ser la secretaria, puede ser un desarrollador, puede ser alguien de marketing, puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser alguien de IT o de seguridad. Y desde ahí el atacante hace un movimiento lateral. ¿Qué quiere decir el movimiento lateral? Me paso del equipo que infecté a un equipo con mucho más privilegios, que ya como estuve mucho tiempo en la red de la organización, sé que este equipo es vulnerable, que puede ser afectado de ciertas formas, y hago ese brinco, me paso del equipo infectado al equipo con una mayor cantidad de privilegios, incluso puede ser un servidor mal configurado, un multifuncional, pueden ser muchísimas cosas. Y como estos equipos generalmente tienen cuentas con privilegios mucho mayores, desde ahí ya puedo hacer una escalada de privilegios donde me puedo llevar lo que buscaba. La información, cuentas, datos, tarjetas, lo que venga buscando. Y cada uno de ellos nos proporciona indicadores de compromiso. En cada uno de ellos, en cada momento de la operación, tenemos indicadores de compromiso. Por ejemplo, en el ataque de día cero, podemos decir un CVE o podemos decir que hay una campaña en contra de ciertos sectores o que en Latinoamérica se está empezando a ver cierto patrón. Desde ahí las cuentas de usuarios comprometidas, la propia cuenta puede ser un indicador de compromiso. Podemos ver que en ciertos mercados de Deep o Dark Web se pone a la venta esta credencial o que este equipo está haciendo conexiones que no debería hacia lugares que no son regulares y que tal vez el usuario no los vea porque están corriendo en un proceso de trasfondo y la interfaz gráfica no hay una forma en la que él lo vea. Desde ahí, el movimiento lateral también nos da unos indicadores de compromiso. Desde ahí tenemos el modelo de kill chain, que es cómo nosotros con estos indicadores de compromiso podemos cortar el ataque en alguna de las partes. Podemos cortarlo desde la parte de reconocimiento, del desarrollo, del ataque, de la exploración para evitar el movimiento lateral o en el robo. O podemos llegar al punto donde no hicimos nada y se da a conocer que fuimos víctimas de este ataque. Entonces, en todas estas etapas, en todas estas partes, tenemos indicadores de compromiso y hay una forma de poder prevenirnos, de saber que estamos siendo víctima o que hay algo extraño dentro de nuestra organización. En Anomaly lo que detectamos es el problema de los 200 días. ¿Qué quiere decir en estos 200 días? Desde que hay una infección en el día cero hasta que la detectamos y probablemente la eliminamos. Era lo que les comentaba, de que el día de hoy tenemos tanta información, ya ni siquiera de afuera. Nosotros como compañía, como áreas responsables, generamos tanta información que es una saturación muy grande. Por eso tenemos 100. Pero los 100 no nos pueden dar esa capacidad tan rápida para encontrar los indicadores de compromiso. Nosotros tenemos que buscarlo dentro de los 100. Tenemos que saber cuáles son esas capacidades del 100 para poder encontrar, por ejemplo, si alguien está haciendo un movimiento lateral, si alguien está usando credenciales robadas, si hay una salida de red que no debería. En Anomaly, cuando hacemos la parte de la inteligencia de amenazas, nos preguntan normalmente de dónde viene esta inteligencia, quién les da esta información. Viene de muchos lugares, viene de los fabricantes, los propios fabricantes nos dan esta información, vienen de fuentes abiertas, a veces del gobierno, de ISAC, aquí viene otro término que probablemente es la primera vez que lo escuchen. En Estados Unidos, por mandato presidencial, todas las organizaciones de ciertos sectores necesitan dar a conocer las vulnerabilidades o los ataques que han sufrido. ¿Qué quiere decir esto? Que no publican exactamente en cualquier lugar la información. Es, yo tuve un ataque de negación de servicio de las siguientes IPs, yo tuve una infección desde los siguientes dominios, desde las siguientes URLs, o tuve una campaña de phishing maliciosa en contra mía del 1 de octubre al 15 de octubre con los siguientes indicadores de compromiso. Eso es el concepto de ISAC y es como nos lo
lo hemos manejado nosotros. Y adicional, nosotros tenemos varias fuentes de investigación, tenemos un equipo de investigadores alrededor del mundo que hablan el idioma de cada región, es decir, alguien en Latinoamérica español, alguien en Asia chino, japonés, en África lo mismo, en Europa lo mismo, en Rusia lo mismo. De esta forma nosotros obtenemos información específica de cada uno de los mercados y cada una de las zonas. ¿Cuáles son los beneficios de tener este tipo de información? Que vamos a poder hacer una toma de decisiones más rápida. ¿Por qué? Porque vamos a tener todos los indicadores de compromiso que existen en el mundo hacia afuera y los vamos a poder interpretar en nuestra organización. Eso nos va a poder permitir saber qué está ocurriendo afuera y con qué empata en nuestra infraestructura, en lugar de saber al revés, qué estamos buscando cuando encontramos ciertos patrones que no nos parecen dentro de nuestra infraestructura y tener que salir a buscarlos. Podemos detectar los movimientos laterales cuando encontramos que ciertos criterios se están dando, cuando hay ciertos IOCs que cuadran con lo que se publica y tenemos información específica. Por ejemplo, si contratan a nosotros el monitoreo de marca, podemos decirles si alguien está haciendo mal uso de su marca, si alguien está tratando de levantar una campaña de phishing o está levantando un portal para atacar a sus usuarios, el monitoreo de eventos, que alguien esté haciendo una campaña específicamente para los clientes de cierto banco, se puede hacer y los indicadores de compromiso existen y se los podemos proveer. En ciertos casos tenemos la capacidad de hacer un análisis forense en el que no solamente hacemos el análisis en tiempo real de qué está pasando, podemos ir hacia atrás en el tiempo hasta 5 años y podemos hacerles un análisis de quién fue la primera persona que se infectó, cómo se infectó, qué patrón, qué fue lo que sucedió, por qué pasó esto, fallaron los procesos, falló la tecnología o falló la gente. Esta capacidad es lo que podemos darle. Y aquí llevamos la parte de la transformación de seguridad, que es lo que intentamos en Anomaly. Que tratamos de que sea esta pirámide de inteligencia donde tengan la información y los indicadores hacia sus datos, donde tengan contexto de esta información y estos indicadores y que sepan cuáles son las amenazas relevantes para ustedes. Habrá muchas y existirán muchas campañas y muchas amenazas, pero cuáles son relacionadas y cuáles son las que a ustedes los van a afectar. Eso es lo que intentamos darle. Y es esto, dentro de nuestro perímetro, de nuestra LAN, somos amos y señores y sabemos cuando alguien es nefasto dentro de nuestra red. Pero ¿qué sucede cuando esa persona abre otra puerta? No tenemos contexto ni la visibilidad hacia afuera. No podemos controlar eso y no sabemos qué tan perjudicial puede hacer esos actores externos. Esto es como funcionaba un SOC o cómo funciona normalmente un SOC. Es el modelo básico o el primer modelo que se hizo donde teníamos nuestra capa de datos, donde teníamos nuestra visibilidad y nuestra correlación de eventos. Si pasaba A, tienes que avisar a B y disparar acción 1. Eso era lo que teníamos. Teníamos la visibilidad de la indexación y la normalización de datos del SIEM porque recolectaban esa capa de datos y era lo que teníamos. Lo que intentamos en esta segunda etapa es llevarlo a un segundo modelo donde tengamos nuestros logs, donde tengamos nuestra investigación de amenazas, donde nuestra plataforma de inteligencia de amenazas combine el poder con el SIEM y eso pueda darles muchos más elementos donde puedan tener reportes ejecutivos mucho más dinámicos, mucho más al día, mucho más específicos, no solamente se cumplieron los siguientes criterios y aquí está el reporte, sino poder darles protección de marca. Se intentaron X número de ataques con nuestra marca, se detectaron Y número de fraudes con nuestra marca, se vieron 20 tipos de ataques de malware y de la nueva campaña que hubo se detuvieron 15 intentos. Es la información y el tipo de solución que intentamos proveerles a ustedes como clientes. Y desde ahí poder hacer una investigación más compleja sobre qué está pasando, dónde está pasando y qué fue lo que intentaron obtener de nosotros.
¿Cómo funciona? Tenemos la plataforma de ThreatStream, la plataforma de inteligencia de amenazas, donde tenemos este conocimiento en una CMDB, donde les damos todo el conocimiento y todo el contexto de las amenazas, donde tenemos fuentes de información de Anomaly, de fabricantes, de terceros, de los propios ISAC, donde ustedes pueden utilizar esa parte con la CMDB para hacer un análisis de inteligencia y saber qué es lo que puede detectar en la siguiente etapa con su LAN. Es decir, de toda esta información que me dicen que tengo y que encuentran, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo voy a llegar a conocer que la vulnerabilidad o esta IP es maliciosa y cómo puedo saber que ciertos equipos dentro de mi red ya se han conectado o tienen comunicación con esta IP maliciosa? Es la forma en la que ayudamos a que detecten y prevengan esto. Y con esta capacidad podemos hacer que los equipos de seguridad tengan un flujo de trabajo mucho más rápido, mucho más eficiente y estén al día en cuestión. Lo que a su vez les va a permitir dar un contexto al negocio de la seguridad al día de hoy. Esto es un modelo general de la plataforma ThreatStream, donde tenemos las funciones de código abierto, tenemos el contenido premium de terceros, el contenido de Anomaly, como tal, como compañía. Si ustedes tienen un servidor de stick o taxi o conocen a alguien que les pueda proveer esa información en este formato, también lo podemos hacer. Y si son miembros de ISAC o el ISAC les permite recibir información de ellos, lo pueden hacer. Desde ahí nosotros analizamos la información, la evaluamos para que podamos decirles, esta información es cierta, esta información puede que sea un falso positiva, esta información no es tan prioritaria como originalmente se había reportado, esta información tiene ciertas características que debes de tener en cuenta, y de ahí en un ambiente de nube o en un ambiente híbrido, es decir, cierta parte en sus instalaciones, podemos conectarnos a su SIEM, el firewall, a su IPS, IDS, al punto final, o podemos hacer que un API se conecte a prácticamente lo que ustedes necesiten. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos la recolección de información de muchísimas fuentes, no solo de un solo lugar, no solo de un fabricante, sino que las tenemos de todos lados. Y eso a su vez también permite que todos los miembros de la comunidad de Anomaly puedan intercambiar información. Quiere decir que si ustedes son clientes de la plataforma de Anomaly, pueden recibir información de otros usuarios en Sudáfrica, en Japón, en Rusia, no están limitados a su mercado. Este conocimiento se comparte de forma global por todos los usuarios, adicional a todas las fuentes de información que existen. Desde ahí, nosotros como analistas les damos un contexto a su información, verificamos que sea cierta, que sea fidedigna, que sea una fuente realmente confiable, y si esa fuente no es confiable, podemos evaluar qué tantos componentes sí lo son, para que ustedes tengan la información que les pueda beneficiar de una forma mucho más rápida. Y de ahí la integración para descargar y compartir los IOCs con sus sistemas o con cualquiera de los aplicativos o tecnologías que ustedes tengan. Por ejemplo, este es uno de los casos que les comentaba, el typo squatting. ¿Qué quiere decir esto? Es el ejemplo que están viendo ahí en pantalla. ¿Qué sucede? Y normalmente nos pasa cuando vemos que nos llegan los correos de spam o basura, cuando los de bancos o de compañías, por ejemplo, que ofrecen muchos descuentos, uno abre el sitio y vemos que es un sitio muy similar al original. Simplemente hay algo adicional o en lugar de una O es un 0. Desde ahí podemos ver que se roban credenciales, que se comprometen equipos, que se distribuye algún tipo de malware o de campañas de phishing. Simplemente podemos darles esta información y esta información ustedes la pueden compartir con sus equipos de red, con sus endpoint y pueden proteger a sus usuarios. De otra parte, también podemos avisarles a ustedes que alguien está levantando este portal con su marca, con sus propiedades intelectuales, o que alguien dentro de su compañía ingresó sus datos y probablemente sea la misma credencial que la que usa para loguearse al trabajo. Entonces, desde un solo perspectiva, ustedes pueden tener muchísimos datos, muchísima información que los puede ayudar a prevenirse y a no ser víctimas de la delincuencia o del detener su operación. En Anomaly tenemos dos modelos de negocio, es ThreatStream y Anomaly Enterprise. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? ThreatStream sucede en tiempo real,
es en la nube, está la capacidad de tenerlo on-premise también en cierta forma, en cierta capacidad. Y Anomaly Enterprise hace lo mismo, pero tiene la capacidad de conectarse con con los equipos de su infraestructura, almacenar los logs hasta por 5 años y hacerles un análisis forense a lo que ustedes nos den de logs. Si ustedes tienen 3, 4, 5, 6 años, lo podemos analizar y ver qué es lo que ha sucedido en todo este periodo de tiempo. Saber qué equipos, por ejemplo, siguen infectados con algo que apenas se ha detectado. Esa capacidad retrospectiva de análisis es la principal diferencia con ThreatSIM, pero ambos ofrecen el mismo conocimiento de amenazas, la misma capacidad de conectarse a los equipos y de detectar las infracciones. Lo que intentamos con este conocimiento es que deben de dejar de decir, déjame buscarlo en Google, déjame buscar qué es este IP, de dónde viene este dominio, de qué viene este archivo, de qué viene este malware, para que ustedes sean mucho más proactivos y puedan darle tiempo a sus equipos de actuar, que ustedes sepan cuáles son los compromisos que se deben de hacer, que no se deben de pasar para que tengan una operación mucho más fluida. Mantener los riesgos bajos. Si a alguien ya le pasó y nos dice cómo pasó, ese conocimiento es muy útil. No se debe de desperdiciar y es lo que intentamos, que no se desperdicie ese conocimiento de alguien más. Si es desgraciadamente ya fueron víctimas, ese conocimiento a nosotros nos va a servir para no serlo. Anticipar, por ejemplo, en Pastebin hay muchísimos sitios, muchísimas ocasiones donde se suben las credenciales, pero no podemos estar monitoreando Pastebin 24/7. Nosotros sí, o alguno de nuestros partners lo puede hacer. De esta forma, ustedes van a poder estar al tanto de la información, de qué tanto hay información suya allá afuera y desperdigada, que ustedes tal vez ni siquiera estén al tanto de ello. La otra es conocer a su enemigo, cómo funciona, cómo opera, cómo piensa, con qué herramientas trabaja, desde dónde. Tener el contexto de los enemigos que nos van a atacar nos va a ayudar mucho a prevenirnos. Y prepararnos, aprender cuáles son nuestros indicadores de compromiso, cómo podemos dárselos a nuestros equipos de red, a nuestros equipos de cómputo, a nuestros equipos de usuarios finales, cómo podemos darles toda esta información, todos estos activos de los indicadores de compromiso para que ellos se protejan. Y la otra es observar las tácticas, las técnicas y los procedimientos de los demás, cómo han funcionado en otros lugares, en otros países, en otros mercados. Lo que intentamos decirles es que sean como el puerco y la gallina, que uno está comprometido y el otro está involucrado. Hay que involucrarse y no comprometerse. A modo de un poco de resumen, Anomaly se integra con soluciones de terceros. ¿Sí? Y nos ayuda a tener un contexto de todas nuestras amenazas, porque podemos tener una solución como tal que nos permite tener todas las amenazas, todas las alertas, ¿Sí? pero de ahí no tenemos, puede parecer algo de Navidad, ¿no? Podemos tener miles de alertas, pero no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, Anomaly las toma y hacemos ese análisis forense y da ese contexto precisamente de esas amenazas y inclusive cómo responder ante ellas, ¿no? ¿Cuáles son más importantes? ¿O cuál es la más importante, no? Sí, lo que tratamos de hacer es que, como siempre en la región decimos, ¿no? Le ponemos más atención al que grita que al que importa. Lo que hacemos es darles contexto de qué tan peligroso es algo y qué tan fidedigno es esa fuente. Porque a lo mejor esta fuente nos dice que es muy peligroso, pero no tiene mucha confianza esta fuente. Uh-huh. Lo que hacemos es darles un indicador de qué tan confiable es esa fuente y qué tan peligroso es ese indicador que nos está dando. Si es de una fuente muy confiable y es muy peligroso, eso se lo podemos pasar en automático a un equipo de red, por ejemplo, y entonces ya la interacción humana se disminuye porque ya no tiene que ir al equipo de red, ingresar ese indicador de compromiso, resetear el equipo o verificar que esté ahí. Bien. ¿Cómo definirías en una oración la solución de Anomaly? Es muy sencillo, es compartir inteligencia de amenazas y de ser proactivo en el saber cómo me puede afectar el conocimiento y las vulnerabilidades del exterior a mi infraestructura. ¿Y cómo trabaja Anomaly en conjunto con un CIEM? Ahí si pudieras mejor. Nos conectamos, tenemos para los más populares, tenemos plugins, podemos mencionar Logarithm,
Splunk, Nitro, entre algunos de los más populares. No discriminamos, o sea, con todos nos llevamos muy bien. Okay. ¿Cómo funcionamos? Nos montamos sobre ellos para darles una capacidad de análisis más profunda. De hecho, es parte de lo que hacemos en las POC o en las presentaciones. Les mostramos, por ejemplo, qué sucede si, como hoy, decidieron irse de la Ciudad de México porque no tienen agua y el lunes regresan y quieren saber qué fue lo que pasó porque todo el mundo estuvo fuera de la ciudad. ¿Cuántos ataques tuve de jueves a domingo? Normalmente tendría que empezar a hacer mis criterios de búsqueda, mi información. Te podemos decir en menos de 5 minutos, con las plantillas ya hechas o con los criterios, te decimos, todos estos indicadores de compromiso que son extremadamente peligrosos, se vieron o tuvieron actividad con tu infraestructura. Estamos hablando de pasar de horas a minutos. Muy bien. Ahora, esto ya lo habías comentado, pero nada más para reforzarlo, me están preguntando que esta solución es software, hardware o únicamente software. ThreadStream, ambas son basadas en la nube. Tenemos la plataforma que sería esto, que es lo que el usuario vería, sería una consola web, una interfaz web. Desde ahí nos conectamos, todo lo que está arriba de la línea apuntada es nube. Este es el corazón y el cerebro de ThreadStream, donde tenemos nuestro algoritmo de Machine Learning que Google nos ayudó a desarrollar, porque Google es uno de los principales socios, fue de los primeros socios de Anomaly. Desde ahí analizamos las fuentes de información propias, nosotros como Anomaly Labs, o si hay alguna fuente adicional. Por ejemplo, Visa, aunque ustedes no lo crean, tiene una oficina de inteligencia de amenazas. Tenemos, por ejemplo, con Intel. Desde ahí analizamos la información que ellos nos proveen, qué nos dicen los actores que están sucediendo, qué nos dicen todos los indicadores técnicos que hay. Desde este nodo en ThreadStream en la nube, analizamos este algoritmo, ve qué tan ciertos, qué tan fidedignos son estas fuentes y cómo podemos confiar en ellas. Desde ahí nos conectamos a su infraestructura virtual en una pequeña máquina virtual que, dependiendo de su operación, es como debe de crecer o bajar, que puede ser en Linux, Unix o en Windows. Pueden montarla en prácticamente cualquier cosa. Si quieren Hyper-V, VMware o VirtualBox, lo pueden hacer. Y desde ahí ustedes pueden conectarse a fuentes privadas de información, un sandbox suyo, un servidor Stick Taxi que ustedes tengan o alguna compañía, su equipo de investigación, o si están conectados con algún CERT o un CERN, por ejemplo el de la UNAM aquí en México, ahí pueden conectarlo y alimentar esa información. Y de ahí nos conectamos con el integrador al firewall, al endpoint y el SIEM. En resumidas cuentas, está en la nube. Desde ahí, toda esta información y la información que a nosotros como compañía nos va a interesar, se va a enviar al integrador. Este integrador se va a conectar con alguno de estos puntos y, con base a criterios y a unas sentencias, vamos a poder hacer que los indicadores de compromiso de la nube pasen a sus equipos. ¿Necesitas tener tu propio SIEM o Anomaly ya lo incluye? Si hacen la compra de Enterprise, puede funcionar como un SIEM Lite. No es su principal función, pero si no tienen, es un buen punto para empezar. Algo básico, ¿no? Así es. SIEM básico, muy bien. ¿Qué otros productos son competencia de Anomaly? ThreatIQ, por ejemplo, es otra marca que hace algo similar. No por no querer mencionar otras marcas, la ventaja o desventaja de nuestra posición es que somos el líder porque somos el primero que hace esto. Todos los demás simplemente, por ejemplo, hacen una CMDB de vulnerabilidades. No dan la capacidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de conectarnos a todos y cada uno de los equipos. Solo están limitados a ciertos aspectos. Por ejemplo, detonar malware en un sandbox, tenemos esa capacidad. Entonces, por lo tanto, es un poco complejo, no por no querer mencionarlos, realmente es no me gustaría enviarlos a un competidor cuando vean las capacidades y digan, pues no es exactamente lo mismo. Claro, habría que ver ahí las ventajas que ofrecemos, ¿no? Sí, sí. Puede haber a lo mejor otras marcas que pueden hacer algo similar, sin embargo no estarían entregando lo mismo que tenemos con Anomaly, ¿no? Sí, es como si me dijeran, mi agenda de papel compite contra mi celular. Pues sí, en ambas puedo escribir, Claro. pero mi agenda no me va a permitir hacer llamadas. Exacto. Capacidades, ¿no? Son capacidades diferentes. Muy bien. Anomaly, además de detectar amenazas
¿es posible que la solución detenga automáticamente algún ataque de día cero? Sí, cuando se hacen esos criterios en los que les comentaba, en los que les mostraba con el integrador, cuando hay un ataque de día cero, simplemente se le dice al equipo al que se va a conectar, ya puede ser al CIEM o al equipo de red o al endpoint, jala todo lo que tenga que ver relacionado con día cero o que tenga la etiqueta de tag de día cero. Esa capacidad la tenemos para prevenirlo y dárselo a los equipos de su infraestructura. Perfecto. ¿Tenemos algún límite de dispositivos para hacer la integración y si se soportan todos los sistemas operativos? Ningún límite y somos muy amigables porque bueno, no acabamos de lanzar, tiene un par de meses que se lanzó el SDK para integrarnos con prácticamente cualquier cosa que tenga capacidad de red. Entonces, todos los sistemas operativos. Costos promedio, si quiere implementar la solución. Y yo creo que un poquito va de la mano aquí con otra pregunta. Primero es costos promedio, si quiere implementar. ¿Y cómo se licencia la solución? ¿Los usuarios, dispositivos? ¿Cómo se licencia? Costos, me gusta citar a mi instructor. Soy ingeniero de ventas, no puedo dar costos. Aquí el personal de MAP los puede ayudar con esa parte. Es accesible, es lo que les puedo decir, porque hace poco, de hecho pueden buscar en SC Magazine, hay un costo inicial. De hecho, no sé en qué criterios se basaron para poner ese costo. Pueden verlo ahí, yo no les dije. ¿Por qué? Porque la plataforma como tal tiene un costo, es una renta mensual que puede ser cobrada mensualmente o anualmente. Depende de la cantidad de usuarios administrativos que vayan a entrar a la plataforma, pero una de las partes más importantes, y voy a mostrarlo de nuevo, aparte de lo que les comentaba de que tiene un costo la plataforma y los usuarios, tenemos todas estas fuentes de información adicionales que, como pueden ver, ustedes pueden solicitar una demo de 30 días para saber qué información les va a servir. Por ejemplo, ustedes pueden decir Cisco, adoro Cisco, es la mejor marca, me va a dar información de mis equipos de red, pero tal vez la información que les da es muy buena, pero no es la adecuada para ustedes. A lo mejor algo como Flashpoint o como Intel 471 o como Kaspersky les sirva más. Entonces, tenemos la capacidad para que ustedes prueben estas fuentes de información y puedan determinar qué fees, qué fuentes son las que más atractivas o que más relevancia tienen para su organización. Estos fees también tienen costo. También depende de eso al momento de adquirir la plataforma. También nos está preguntando si tenemos algún esquema. Digo, esto ahorita igual también yo lo refuerzo contigo, pero bueno, nada más como la pregunta es, ¿tienes algún esquema de canales certificados? ¿Existe la posibilidad para los partners de tener la solución en demo para poder instalar en nuestro laboratorio o con clientes? Se puede platicar, no voy a decir que no, pero sí se puede lograr con un previo acuerdo, sí es algo que podríamos trabajar. Aquí quisiera reforzar algo que quiero mencionar también, es que Anomaly es una marca que se está integrando a nuestro portafolio dentro de Maps. Yo les voy a ir dando los pasos a seguir para poderse certificar más adelante y todos los recursos que les vamos a poder brindar a ustedes como canales para poderlos apoyar precisamente en visita a clientes, alguna demo, alguna POC, tema de precio, licenciamiento, etcétera. Todo lo que conlleva el poder desarrollar proyectos. Yo me voy a estar poniendo en contacto con ustedes, pero cuenten con todo nuestro apoyo. Entonces, pues sí que muchas gracias por acompañarnos. Y gracias. Nuevamente lo reitero, este webinar va a estar disponible en nuestra plataforma de Maps University y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, tengan un buen día. Gracias.